allá. Rueda. Bueno, vamos entonces a poner aquí. ¿Ya está grabando? Bueno, entonces, modo Doppler. Hasta ahora dijimos modo A y la letra A es por la palabra amplitud. Modo B y la letra B es por la palabra brillo. Modo M y la letra M es por la palabra movimiento. Y ahora tenemos modo Doppler. La letra B, ¿a qué es? Doppler. ¿Por qué Doppler? No, eso no es un nombre. Por Christian Doppler. Christian Doppler. Es decir, entonces aquí ya cambiamos la Sí. sinonimia y el Doppler es en honor al que Hay que ver que mucha, no sé si aquí, pero mucha gente lo confunde con que, ok, tiene color, que era color. En Venezuela funcionaba una cosa increíble. Pensaban que era la imagen de color. No, por eso, entonces, ¿cómo empieza esta historia? Esta historia empieza por Christian Doppler, 1849, tuvo esa sensibilidad especial de captar en una estación de tren el mismo tren emitiendo el pico de la sirena. Él percibió que el sonido del pico de la sirena, el tono, cuando digo tono, ¿a qué parámetro de la onda me refiero? Tono, frecuencia. Entonces él percibió en la estación de tren que el tono del pito del tren cambiaba según el movimiento del tren. Ese detalle es que fue una revelación para él, que la frecuencia el nivel del tono cambiaba según el movimiento del tren. Entonces, él matematizó eso, hay una formulación matemática y tiene lógica. La lógica es esta. Si yo dibujo aquí los perfiles, vamos, ¿cómo el dibujar un perfil? Imagínense ustedes en la playa las olas del mar, porque es la misma cosa. Las olas del mar no son ondas sonoras, pero son ondas mecánicas, porque necesitan el mar para propagarse. Entonces su visualización es muy parecida a cómo se supone que se debe ver el sonido que no se ve. Entonces imagínense las olas del mar, ¿verdad? Ahora, si aquí hay un generador de olas, algo que vibra aquí y genera las olas, y esto está quieto, la separación de cresta de ola a cresta de ola es siempre igual, y esto se va a mantener así. La separación de cresta de ola a cresta de ola es lo que nosotros ayer dijimos que se llama longitud de onda. Y resulta que la longitud de onda y la frecuencia están directamente relacionadas, ¿verdad? Entonces, si esto vibra aquí solito, estas crestas no cambian su distancia de una a otra. Esto no cambia, esto se propaga a una velocidad que dijimos que siempre es la letra C, que depende del mar. Entonces, si esto no cambia, esto tampoco cambia, porque esto es una constante. Ahora resulta que este señor, que está vibrando y produce estas olas, empieza a moverse a una velocidad V. Entonces, aquí es donde está la gracia de Doppler. El movimiento de V, él mismo provoca el acortamiento de la onda. Porque en el momento que esta ola sigue caminando, que el caminar de esta ola está determinado por el mar, la segunda ola ya no es desde aquí, ahora es desde acá, porque esto se está moviendo. Entonces, la segunda ola la produce a un acortamiento con respecto a la primera ola. Y así sucesivamente empieza a comprimir las olas porque este se sigue moviendo para acá. Se sigue moviendo a una ola y la va pegando a la anterior, la va pegando a la anterior y la va pegando a la anterior.
Entonces aquí cambia, Lambda. y si cambia lambda, Cambia la frecuencia. porque esto no cambió. Cuando llega a longitud, Entonces, si hay un tipo aquí detector, y esto se está moviendo, y a ti te piden contar cuántas crestas de la ola pasan en un segundo, pero este se está moviendo, tú vas a contar aquí más cantidad de crestas que la que contarías si este no se mueve. Porque en la misma unidad de tiempo que te iban a llegar 2 crestas de ola, ahora te van a llegar 4. Porque el tiempo que pasó de esta cresta a esta cresta, este está aquí, produciendo más crestas. Entonces, si tú vas a contar 4, tu frecuencia es diferente. Entonces, el detalle de Doppler es que la frecuencia percibida, no real, percibida, es diferente a la frecuencia real, como si no se moviera. Entonces, si el que causó mi percepción de la frecuencia del tono fue el movimiento del que generó el sonido, la diferencia entre lo que yo percibo y lo que realmente emite tiene que depender de ese movimiento. ¿Y cómo representamos el movimiento? Por la velocidad. Entonces la idea de Doppler nace de decir la diferencia entre la frecuencia percibida, es decir, el tren dice y, pero yo lo que percibo es y. La frecuencia entre y, la diferencia de la frecuencia entre lo que percibo y lo que es real está directamente relacionado con esta velocidad. Entonces, si yo mido esto, yo puedo saber el objetivo a qué velocidad está y para dónde va. Porque ahora, si esto pasa al contrario, Sí, sale. entonces esto lo que hace es que alarga las crestas. Entonces te va a recibir menos crestas. Como va a recibir menos crestas, lo percibido baja. Entonces, él parte de un y lo que va a percibir es un o. Entonces, esta diferencia cambia de signo. Ahora es negativa. Entonces, la percepción de la frecuencia hacia arriba, tonos altos, o hacia abajo, tonos bajos, no solo es el valor de la velocidad, sino el sentido. Va para acá, va para allá o viene para acá. Ese es todo el efecto Doppler. Es el cambio de la frecuencia percibida con respecto a la natural en función de la velocidad del que emite el sonido. Un detalle, no lo digo, pero lo voy a recalcar porque es la otra base de esto. Emisor, las crestas de la ola. Receptor, esta orejita aquí. Están como alineados. Es decir, la dirección en la que esto se mueve está alineado con la posición del que recibe. Porque estaba aquí Christian Doppler, aquí está la línea del tren venía y se iba. Bueno, entonces, ya tenemos el ultrasonido, ya tenemos el modo B. La realidad es esta, la piel. Pero aquí debajo no solo hay órganos. ¿Quién se mueve? fluido, sangre. Sangre. Bueno, entonces,
Aquí hay algo que emite sonido. Ya lo que pasa aquí lo sabemos, ¿sí o no? Eco, cambia de densidad, rebota, listo. Y al fin y al cabo llegaron los ecos aquí. ¿Quiénes asumen ese eco para rebotarlo? Los glóbulos sanguíneos. Porque el plasma, que es el otro componente de la sangre, es homogéneo. El eco sigue viajando. ¿Con quién choca el eco? Con los glóbulos. Y los glóbulos están en movimiento. Bien, bien. Aquí hay unos ecos que tienen una frecuencia, unos tonos, pero este se mueve. Ahora vamos a ver si lo pendujea. Aquí está el que produce las olas. Ola, ola, da, da. Y ahora está esta orejita aquí. Pero ahora resulta que el que se mueve es la orejita. Y este está quieto. ¿Quién acorta la distancia entre cresta y cresta ahora? ¿Quién la corta? Un receptor. Y le pasa lo mismo. ¿Qué frecuencia percibe el otro? No la natural que está emitiendo. El efecto es simétrico. Se mueve este, hay efecto doble. Este está quieto y se mueve el que recibe, también hay efecto doble. Y matemáticamente del mismo comportamiento. Porque son velocidades relativas. Con respecto a quién se mueve este, y este con respecto a quién se mueve ahora. Porque C, que es como va viajando esto, no tiene nada que ver con este. Es el mar que le determina. Entonces aquí, muy sencillo ahora creo yo de entender. Aquí están las orejitas moviéndose. ¿Quién acorta la longitud de onda de esto que viene aquí? Los glóbulos. Pero en el momento que ellos reciben ese eco, ellos vibran. Entonces, emiten. Pero a la vez que ellos están emitiendo, están también moviéndose. ¿Y este que recibe entonces? ¿La misma frecuencia? Este la cambia. Al captarla, la cambia. Y al emitirla, la cambia este. Sí. En la medida que este viaja, no recibe exactamente esta frecuencia. Él emite la que recibe. Pero la que recibe, esta la vuelve a leer distinta. Porque él, tal cual la recibe, la emite, pero a su vez se está moviendo. Entonces crea otro efecto adicional ahí, que es doble también. Es decir, hay un doble efecto doble. El de emisor fijo a oreja que se mueve y el de oreja que se mueve a emisor fijo. Emisor fijo, oreja que se mueve. Emisor moviéndose a receptor fijo. Creo que no soy embarazada. ¿Algo? Sí. Listo. Bueno, entonces, a los efectos prácticos, que haya un doble efecto Doppler no es determinante. Es solo para entender un poco más. Es decir, las orejas se mueven aquí y lo captan el efecto Doppler de la oreja que se mueve y el receptor que no se movió. Pero la oreja empieza a funcionar ahí como receptor, ahora empieza a funcionar como emisor, moviéndose a un receptor fijo. ¿Qué diferente tiene este esquema de lo que originalmente captó Doppler? Bueno, la pregunta que se hicieron es, listo, teóricamente, al hacer una ecografía de un vaso sanguíneo, teóricamente debe de generarse un efecto Doppler acá, teóricamente. Entonces, la primera pregunta es, ¿se genera efecto Doppler por este sonido en eco con estos glóbulos?
La respuesta fue teóricamente sí. Listo. Segunda pregunta. ¿El efecto Doppler que se va a generar aquí es captable? ¿Es medible? Sí. Lógico. Es medible. Entonces ahí viene todo el desarrollo. Entonces sí podemos tener una información por ultrasonido, por ecografía, de la velocidad de la sangre. Pero hay una particularidad, y es esta la particularidad. Miren aquí, por eso le hice esta salvedad. Sonido, movimiento están alineados en la misma dirección. Aquí tenemos este movimiento, más o menos en esta dirección, pero miren el sonido por donde va. No coincide la dirección en que se mueve esto con la dirección en la que se mueve el sonido. El sonido va y viene, va y viene, va y viene. Y mira esto por donde va. Entonces, eso conllevó a una modificación de la formulación original de Doppler. Entonces, la formulación de Doppler matemática estaba encaminada a encontrar una relación matemática directa entre cambio de la frecuencia percibida con respecto a la real emitida y velocidad del que se mueve, de la fuente o del receptor, del que se mueve. Y la encontró, está escrita la fórmula de Doppler. La diferencia de frecuencia está relacionada por la velocidad del que se mueve tanto y la velocidad del sonido en el medio tanto. Y está formulado. Entonces, a la hora de aplicar esa formulación aquí, primero que es un doble efecto, hay que considerar. Capta una diferencia, una frecuencia diferente a esta, la emitida, la emite y esta vuelve a captar una diferente a la original. Es decir, de la que originalmente le emite a la que realmente le llega, hay una diferencia. De doble efecto. Entonces, la formulación quedó de esta manera. En matemáticas se acostumbra a representar las diferencias por esta letra griega delta. Y es lo que voy a hacer entonces. Delta frecuencia, que es esta diferencia, lo finalmente percibido menos lo originalmente emitido. Lo finalmente percibido menos lo originalmente emitido. Es igual a el número 2, y ya sabemos el origen del número 2. Por la frecuencia emitida, que no es otra cosa que la frecuencia del transductor, dividido la letra C, que es la velocidad del sonido aquí adentro, 1540 metros por segundo. Y aquí viene la corrección. La velocidad ¿de quién? ¿La velocidad de quién? De la sangre. Y función coseno del ángulo. ¿Por qué aparece esto? Que es la modificación que hay que hacer dado esta situación. Porque yo tengo que proyectar esto como si fuera una alineación. Es decir, yo tengo que proyectar esta dirección de movimiento sobre esta dirección de movimiento. Entonces, esa proyección se hace a través de aquí vamos al triángulo rectángulo, donde la proyección es este recorrido por el coseno de este ángulo. Si yo quiero saber la proyección de esta línea sobre esta, hago esto, este es un ángulo de 90 grados, hipotenusa, cateto, adyacente, cateto opuesto, ángulo adyacente.
La proyección de esto sobre esto, la proyección de esto sobre esto es esta longitud que es la hipotenusa, h coseno de este ángulo, eso es igual a c, que es el cateto. Eso dice la trigonometría de Pitágoras. H multiplicado por el coseno de este ángulo es el valor de c. Entonces aquí las relaciones de acortamiento de las longitudes de onda están proyectadas esta línea sobre esta, para que quede el concepto de alineación de doble. Es decir, no toda la longitud de onda que se acorta es la que se acortaría si estuvieran alineados. Y está modificado por el coseno de este ángulo. Entonces resulta que aquí hay dos variables o dos incógnitas. Hay una ecuación con dos incógnitas. No se puede resolver. La ecuación con dos incógnitas no hay forma de resolver. Se resuelven las ecuaciones con una incógnita. Entonces, la primera incógnita es esta, que es la que yo quiero averiguar. Y la segunda incógnita es cómo yo saco este ángulo. El ángulo. Entonces resulta que como esto nace ligado a la ecografía, yo tengo esta imagen. ¿Quién es el que ve el ángulo? El ecografista. Es decir, el ecógrafo te puede calcular esto, que sí lo calcula. Él emite y sabe a qué frecuencia emite. Y recibe y la mide. Y calcula la diferencia. Esto es un dato que lo aporta el ecógrafo. Esto es un número, esto es una constante, esto es la frecuencia del transductor, esto es lo que voy a averiguar y quién pone esto. Porque el ecógrafo sí me sabe de esta geometría. El operador. Hay que darle el Entonces ángulo. hay que darle el ángulo. Exacto. Entonces todos los ecógrafos que hacen Doppler tienen un cursor que se llama ángulo. Todo dice ángulo. Para que tú formes esta imagen. Entonces el ecógrafo sí sabe esto y te dice cuál es ese. Una vez que él sepa el ángulo, el ecógrafo está programado para calcular el coseno de ese ángulo. Entonces ya está resuelta la ecuación. Conozco esto, conozco esto, voy a calcular esto. Pero, como ustedes ven, está indisolublemente ligado esto a esto. Si yo no aporto esto, el ecógrafo solo ha medido esto. Que no es la velocidad, es la percepción de los cambios de tono. Solo tengo esto. ¿Cómo convierte el ecógrafo esto en valores de velocidad cuando yo aporto esto? Entonces, en teoría, en todo estudio Doppler que yo haga, siempre debo aportar esto. Si voy a expresar lo que estoy viendo en valores de velocidad. La única forma que tiene el ecógrafo de convertir esto a velocidad es si conoce el ángulo y por lo tanto calcula el coseno. En teoría siempre yo debía decir al ecógrafo con qué ángulo está llegando las líneas por donde va el sonido a este vaso. Teóricamente. ¿Y en el equipo cómo le dice? Pero ahora vamos a detenernos acá. Coseno del ángulo. Entonces si yo voy a dibujar esta función matemáticamente, entonces tengo aquí el valor del coseno del ángulo, y aquí tengo el ángulo. Entonces, ¿cuáles son los ángulos notables? El primero es 0,
Después de 0 le sigue 90, después de 90 le sigue 180, ¿sí? Y la función va de 1 a menos 1. Y esto es así. El coseno viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, ¡pum! Se hace 0. Sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, ¡pum! Se hace menos 1. Entonces, aquí están todos los valores que toma el coseno. Esto es cíclico, es repetitivo, es decir, esto